Bueno, son imágenes de la comparecencia entre el ministro de Defensa alemán y el secretario general de la OTAN. Sobre la mesa, ya saben, esa presión creciente sobre Alemania para que ceda sus tanques Leopard a Ucrania. Pero Alemania insiste en que no hay cambios en su posición. Eso sí, el caso es que si Polonia decidiese ceder los suyos, Alemania en principio no tendría ningún inconveniente que lo hiciese. Todavía ha dicho Polonia, eso sí, que necesitará tiempo para tomar una decisión final, justo en el día en que Ucrania ha destituido a varios miembros de su gobierno, entre ellos este hombre, viceministro de Defensa, acusado de corrupción. ¿Qué tal? Buenos días. Hoy se habla de otra cosa, ¿eh? Lo hemos visto en películas sobre catástrofes planetarias. En ella, de repente, el núcleo de la Tierra se para, las aves caen contra el suelo, enormes terremotos sacuden el planeta y la radiación del Sol acaba con nuestra especie. Un argumento de ciencia ficción hasta que ayer se hizo público un titular. El núcleo de la Tierra se ha parado y podría incluso invertirse, pero no se alarmen, aunque las imágenes de aquella película que vio venga a sus cabezas parece que ni se ha parado del todo, ni las consecuencias van a ser notables. Pero hoy uno de los protagonistas, sin duda del día, es el núcleo. Los culpables de esta revelación, a la que hay que dar importancia, la importancia que tiene científica, son científicos chinos que aseguran que la rotación no es que se esté parando, es que ya se habría detenido en el año 2009 y que incluso se estaría revertiendo. Aunque los científicos matizan que más que detenerse, se produce una distorsión con el ritmo de la Tierra. La reversión con la corteza, pues hace que esta avance más rápido. Y una cosa más, este fenómeno se produce cada 70 años aproximadamente, así que ni es la primera vez, ni las consecuencias van a ser tan terribles. En todo caso, hoy vamos a hablar de este asunto. Bueno, no es por quitarle hierro o níquel al asunto, pero hay otras cuestiones que quizá deberían preocuparnos más. Por ejemplo, los protocolos antiviolación que mantienen muchos locales de ocio nocturno. La activación del suyo permitió agilizar la detención y el proceso que se sigue contra el exjugador del Barça, Dani Alves, detenido desde hace 4 días por la presunta violación de una mujer en una discoteca de Barcelona. Las 3 versiones distintas que ha dado el futbolista sobre lo ocurrido y el riesgo de fuga han llevado al juez a mantenerle en prisión. Y veremos también en Estados Unidos 2 corrientes en sentido contrario, un caudal de personas sin papeles expulsadas desde este país a México. Ahí lo ven, se calcula que hay unas 600 que hacen este camino de devolución cada día. Pero hay otra corriente mayor incluso, el de miles de personas que hacen el camino en sentido contrario, tratando de llegar a la frontera aunque se arriesguen a su expulsión. No es probablemente el mayor peligro que corren en ese camino. Estas personas, por ejemplo, están en Costa Rica haciendo cola en un refugio para dormir en su camino hacia Estados Unidos. 2 corrientes que confluyen en sentido contrario. Bueno, y comenzamos con 2 conflictos laborales importantes. El primero viene arrastrándose desde hace semanas, ya le hemos hablado de él, nos referimos al conflicto sanitario. En el siguiente mapa vamos a ver las regiones señaladas en un color, en rojo, que son las que tienen ahora mismo este conflicto. Ahí ven, Madrid, Andalucía y Cataluña, donde los médicos protestan por mejores condiciones. En Cataluña también hoy han propuesto a partir de hoy huelga, aunque se espera que mañana y pasado tengan más seguimiento. En Madrid, los técnicos de atención primaria se han unido esta semana a los especialistas de urgencias. Y la semana pasada, en este mapa, evidentemente había más comunidades coloreadas, pero los médicos extremeños, aragoneses y gallegos han desconvocado sus huelgas. Mientras en Navarra y en Valencia ha habido un aplazamiento a febrero y marzo respectivamente, mientras se intenta llegar a acuerdos. Pero ahora el principal problema es la recuperación. Seguimos hablando de este asunto precisamente. El otro de los problemas, el otro de los conflictos que hay es el de la justicia, la segunda huelga en marcha a nivel nacional. Cerca de 4.000 letrados judiciales, lo que antes se conocía como secretarios judiciales, están llamados a la huelga y las consecuencias son gravísimas en los procesos que podrían paralizarse, afectando a entre 8 y 10.000 juicios diarios. Las 3 asociaciones convocantes piden un aumento salarial acorde a las nuevas funciones que han asumido tras varias reformas legales, en concreto las de 2009 y 2015. Los convocantes lamentan los inevitables perjuicios que esta huelga va a ocasionar de nuevo para los ciudadanos.
Bueno, Isabel Morales es letrada de la Administración de Justicia. Hablamos con ella de este asunto. ¿Qué tal, Isabel? Buenos días. Bueno, no estamos recibiendo sonido. Estamos viendo a Isabel, pero no estamos recibiendo el sonido. Vamos a ver si resolvemos este problema. Ahora parece que sí. A ver si me escucha ahora. Isabel, buenos días. Sí, te oigo un poquito lejos, pero sí te oigo. Eres Roberto, ¿verdad? Sí, el mismo que viste y Carsa. Encantado de saludarla, Hola, Isabel. ¿qué hay? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Ya veo que le pillo en la calle. Vamos a ver si podemos, ¿Sí? si podemos hablar de este conflicto que afecta a lo que antes se llamaban secretarios judiciales, ¿verdad? Cuéntanos cuál es su labor, que a lo mejor no es tan conocida como la de otros protagonistas de la justicia. Sí, mucha gente no sabe realmente cuáles son nuestras funciones. Ahora nos llamamos letrados de la Administración de Justicia y, bueno, las funciones, la verdad es que son muchas. Somos los directores técnicos procesales de toda la oficina judicial. Llevamos todo el procedimiento, lo dejamos, como quien dice, todo preparado para que luego sea el juez el que dicte la sentencia. Nosotros también tenemos que dar la fe pública de todas las actuaciones que se realicen en los juzgados. Es como si fuéramos un notario, pero bueno, el notario es extrajudicial y nosotros somos judiciales. Claro. Y bueno, sobre todo, y luego también llevamos todo lo que son, una vez que se han dictado las resoluciones, todas las ejecutorias. Nos encargamos de ejecutar todo lo que se haya acordado por parte del juez y bueno, realmente entre ellas dictamos también resoluciones, como son decretos, llevamos la cuenta de consignaciones, somos los encargados de entregar el dinero. Una labor amplísima e importantísima, me da, Isabel, que sin ustedes, sin la firma de ustedes no sale nada adelante en la Administración de Justicia. Pero dígame, usted ahora mismo está en la manifestación con sus compañeros, ¿verdad? Exacto, es que acabo de llegar, pero vamos, a las 12:04 acabo de llegar aquí a Callao, que empieza desde aquí la manifestación hasta el Ministerio de Justicia. Bajaremos por la Gran Vía y hasta allí. Isabel, ¿tienen los letrados judiciales representación sindical, por ejemplo? Perdona, que no te oigo. Me pregunto si ustedes a la hora de negociar, por ejemplo, tienen representación sindical. Nosotros representación sindical no tenemos, o sea, nosotros nos representan lo que son los sindicatos. Y claro, a la hora de negociar ellos, no es por nada, pero ellos siempre tiran por ellos, no tiran por nosotros. Y de hecho, cosas que nosotros queremos, ellos se oponen. Entonces, este tipo de... Aquí realmente hay un problema muy grande porque no nos pueden representar para defender. Dicen que nos representan, pero no defienden nuestros intereses. Entonces, esto, la verdad es que uno cuando lo oye se queda bastante perplejo porque dice, pero ¿cómo puede ser esto? Y esa es la realidad. Bueno, ustedes ahora, por ejemplo, tienen reclamaciones salariales. La ministra ha dicho que esas reclamaciones se van a ver ya reflejadas en la nómina de enero. ¿Van a ser suficientes o va a ser suficiente para que ustedes abandonen esta huelga? Es que no sabemos a qué se refiere ella con lo de la nómina de enero. Hubo una subida que se hizo a todos los funcionarios y, de hecho, nosotros, que somos... somos como los directores técnicos y luego están, que tenemos la carrera de Derecho, las oposiciones, luego están los gestores, tramitadores, auxiliares y y auxilio, y a todos ellos se nos subió un sueldo. A nosotros nos dieron 10 euros más que a los gestores. Esa es la subida, debe ser a la que ella se refiere, porque otra subida no ha habido. 10 euros más que a los gestores, que de hecho... los letrados, nada más entrar, depende cómo entran en una categoría, pues en la tercera categoría, el sueldo que muchas veces es superior el del gestor al del propio letrado. ¿Sabes? Que es un poco como contradictorio. Y lo que queremos no es negociar, lo que queremos es que se cumpla lo ya acordado. Ya se había negociado todo esto y se acordó en abril que cumplirían lo acordado, que llevar todos los decretos necesarios para equipararnos con todos los que se encuentran como los médicos forenses, en A1, que tengamos el mismo complemento que tienen ellos, y que realmente nosotros ahora no lo tenemos. O sea, no estamos pidiendo más de lo que realmente nos corresponde y que a lo que se ha comprometido ya el Ministerio. Que no entendemos cuando dice que ya lo han cumplido. No es verdad. ¿No es verdad? Pues vamos a ver si se arregla rápido este conflicto, porque puede suponer una merma importante en la marcha
de los procesos judiciales, retrasos importantísimos en lo que se produzca. Sí, de verdad, queremos pedir disculpas a todos por los daños que se les pueda ocasionar, pero entendemos que el responsable es el Ministerio, que además no nos quiere tampoco ni escuchar, ni ponerse en contacto con el comité de huelga. O sea, hay un cerramiento total que no entendemos, porque lo que tiene que haber como mínimo es un diálogo y luego ya ver qué pasa. Nada, no han querido ni dialogar. Pues Isabel Morales, nuestra reportera de hoy, desde la Plaza de Callao, donde se están concentrando los letrados judiciales. Gracias por habernos atendido, gracias Isabel, a ustedes, un saludo. Venga, muchas gracias, un saludo. Bueno, pues el Tribunal Constitucional tiene previsto hoy reunirse para discutir la admisión a trámite del recurso de Vox contra la ley del solo sí es sí. Según este partido de la ley, no hay nada positivo que pueda ser salvado y causa desprotección a las mujeres. Esta será la primera reunión del Tribunal Constitucional tras su nueva composición. Uno de sus miembros, el magistrado Juan Carlos Campo, ha pedido abstenerse de la decisión porque formó parte del gobierno de Pedro Sánchez como ministro de Justicia en asuntos como este. Bueno, otro asunto judicial que es noticia estos días, la denuncia por violación contra el futbolista Dani Alves, que fue trasladado ayer de la prisión de Brians 1, donde ingresó el viernes, a Brians 2, también en Barcelona, pero con más medidas de seguridad. Está en prisión provisional sin fianza, acusado de agredir sexualmente a una mujer de 23 años en una discoteca de Barcelona. A la espera de la celebración del juicio, sí se sabe que la patronal del ocio nocturno de aquella provincia se va a personar como acusación particular. Del caso no ha trascendido demasiadas cosas, pero sí se sabe que el propio local activó rápidamente un protocolo de actuación que está presente en todo el país y que esto ha permitido agilizar los trámites procesales y las detenciones. Estas prácticas, gracias a Dios, afortunadamente son muy puntuales, muy excepcionales, pero no dejaremos de trabajar hasta que se puedan erradicar del todo. Con lo cual, nosotros nos personamos y esto que sea una medida de castigo para el autor de los hechos si finalmente se acredita su autoría y su responsabilidad y su culpabilidad. Bueno, y vamos ahora hasta Ucrania, donde el presidente Zelensky ha hecho cambios en su gobierno obligado por sospechas, por acusaciones más bien de corrupción en su seno. En las últimas horas ha destituido a varios altos cargos, entre ellos el viceministro de Defensa, implicados en la compra y distribución de alimentos y material para las tropas ucranianas. Entre ellos también cesa el fiscal general del país. Zelensky ya anunciaba su intención de hacer cambios en un discurso en el que se comprometió a tomar medidas contra la corrupción a todos los niveles. Hay que recordar que antes de la guerra los principales indicadores ya consideraban a Ucrania como una de las administraciones públicas más corruptas del mundo. Bueno, pero ahora el principal problema en este país es la recuperación de la iniciativa rusa en el tablero de la guerra. El gobierno de Polonia ha solicitado formalmente a Alemania poder enviar sus tanques Leopard a este país, tal como había reclamado insistentemente el presidente ucraniano. El gobierno alemán no se ha decidido aún sobre si cederá sus unidades, pero mantienen que no se van a oponer a que Polonia, en este caso, lo suministre al ejército de Kiev. El ejército ucraniano evacúa a este soldado herido en primera línea de batalla en la región de Donetsk. La artillería no para de retumbar en el cielo ucraniano. Las estelas que dejan los misiles son continuas. Es la batalla sin descanso que se libra en Bakhmut y Soledar. Ucrania insiste en la necesidad de contar con los tanques de fabricación germana Leopard para mantener sus posiciones en este punto del país. Ante las reticencias de Alemania, Polonia toma la iniciativa e impulsa una coalición de varios países para enviarlos. El primer ministro polaco asegura que está dispuesto a suministrárselos al ejército ucraniano, incluso sin el acuerdo de Berlín. No nos interpondríamos en ese camino, mantiene por su parte la ministra de Relaciones Exteriores alemana. Bruselas confía en que Alemania no impida a otros países de la Unión Europea enviar tanques a Ucrania. Alemania no va a prohibir la exportación de estas armas si algún país de la Unión Europea que la tenga desea hacerlo.
Entre esos países también estaría España, quien aboga por proveer a Ucrania de lo necesario para que defienda su territorio con garantías. Lo que en cada momento sea mejor para que Ucrania pueda defender su libertad, su independencia y su integridad territorial, que en el fondo es darle los medios a Ucrania para que la paz regrese lo antes posible a ese país. A la presión política que se ejerce sobre Alemania se le suma la presión social. Este grupo de manifestantes se congregaba este lunes frente al Consejo Europeo para pedir a la Unión Europea que entregue los Leopards al ejército de Zelensky. Rusia vuelve a amenazar, asegura que será Ucrania quien pague el precio del envío de más armas. Bueno, la quema de un Corán este lunes por parte de un político ultraderechista en las puertas de la embajada turca en Suecia reaviva las tensiones entre ambos países, que responde quemando banderas también, grupo de exaltados, frente a la embajada sueca en su país. Bueno, tras el incidente, el presidente turco Tayyip Erdogan ha manifestado que no va a levantar el veto a Suecia para su acceso a la Alianza Atlántica. Ante esta negativa, Estados Unidos podría presionar a Turquía no ejecutando la venta de aviones de combate F-16 acordada con Ankara, que sería la palanca que permitiría a Suecia y a Finlandia ingresar en la OTAN. Bueno, más sobre geopolítica. Argelia ha recibido a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Ambos líderes, el argelino y la italiana, han acordado la construcción de un nuevo gasoducto para poder aumentar las exportaciones de gas, pero también de hidrógeno, amoníaco y electricidad. Italia pretende de esta manera, como España, convertirse en un gran distribuidor en Europa. El principal gasoducto de Argelia es con España hasta ahora, pero sigue cerrado desde que España reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara. Bueno, y esto es precisamente el Parlamento de Marruecos. Su presidente ha denunciado la votación de la Eurocámara en la que se instaba a Marruecos a respetar los derechos humanos y se anunciaba una investigación por supuestos sobornos de este país para ganar peso en la Europa, dentro de la investigación del llamado caso Qatargate. Bueno, pues la Cámara marroquí acusa a Europa de colonialista, dice que va a revisar sus relaciones con la Unión. Suponemos que no entrará España en esos reproches después de que el Partido Socialista haya sido el único en la Cámara que haya votado en contra de esta resolución en Europa. De vueltas a nuestro país, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se quedaba solo en defensa de que gobierne la lista municipal más votada en su propuesta de ayer. Es la medida estrella que presentó este lunes en su plan de calidad institucional. Plantea una reforma de la ley para garantizar que sea proclamado alcalde o alcaldesa quien haya recibido el mayor número de votos y asegurar la gobernabilidad de la lista más votada. Los integrantes del gobierno de coalición lo han rechazado, tampoco Vox o Ciudadanos se han mostrado muy favorables. Incluso algunos dirigentes de su propia organización, como Isabel Díaz Ayuso, dudan de la propuesta. Iniciativas para un mejor gobierno, como garantizar que la alcaldía recae en la candidatura que logre mayor respaldo popular directo en las urnas. Sobre que gobierne la lista más votada, varias cuestiones. La primera, que plantea debates y que plantea propuestas, primero, que ni él mismo se cree, y segundo, que ni en su propio partido le apoyan. Bueno, pero al margen de las reacciones políticas, nos planteamos las cuestiones técnicas. ¿Qué sería necesario para llevar adelante esta propuesta? Hablamos con Pedro Riera Sagrera, que es director de la Escuela de Posgrado en Economía y Ciencia Política y profesor titular de Ciencia Política en el Departamento de Ciencias Sociales de la Carlos III de Madrid. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, Roberto. ¿Esta propuesta de que gobierne la lista más votada sería solo para la formación de un gobierno o implicaría también otros acuerdos que hasta ahora exigen mayoría dentro del Ejecutivo? Yo qué sé, los presupuestos, por ejemplo. Bueno, aquí es un poco el gran problema, ¿no? Quiero decir, una cosa sería la conformación de un gobierno municipal, que parece que es de lo que hablaba el señor Feijóo en una primera instancia, pero luego qué pasaría en los otros 4 años que van desde el inicio de la legislatura hasta el final, ¿no? Se tendría que dotar también a este gobierno de suficiente poder en el pleno municipal, ya sea quitándole competencias a este pleno municipal o dándole los escaños suficientes vía número de concejales para poder gobernar el día a día.
Claro, porque si no fuese solo formar gobierno, sino después que también los acuerdos respondiesen a esa máxima, estaríamos entrando en una especie de sistema presidencialista, por así decirlo, ¿no? Sí, es romper un poco con la lógica institucional que hemos tenido en España desde el año 77-78, que ha sido una lógica por una parte parlamentaria, donde el Pleno Municipal o las asambleas legislativas a nivel autonómico o el Congreso de los Diputados y el Senado han tenido la voz cantante, y luego también romper con la lógica proporcionalista que está consagrada en la Constitución, ¿no? Entonces esto es un viraje muy radical en lo que ha sido pues la configuración institucional de España desde los años de la transición. Claro, lo que ocurre, Pedro, es que quizá esa lógica constitucionalista hasta cierto punto choca con el que a veces encontremos ayuntamientos donde gobierna, por ejemplo, la lista menos votada o gente que ha conseguido solo un concejal. ¿No va eso un poco en contra del espíritu precisamente de que gobierne quien más votos ha recibido? Hombre, obviamente sí, pero yo creo que estos casos que existen, desde luego, son más bien excepcionales y que esto es plenamente conforme con la lógica de un sistema parlamentario donde quien gobierna es el que tiene más apoyos en el pleno municipal en este caso, ¿no? Entonces, y recordemos que en las elecciones municipales, si no hay un acuerdo entre fuerzas que suman una mayoría absoluta, es el cabeza de la lista más votada, el que por defecto gobierna, ¿no? Pero esta lógica de que gobiernen partidos que no han ganado, incluso que no han sido la segunda fuerza más votada, pues se ha dado en otros países. Por ejemplo, en Dinamarca, pues hace más bien pocos años, pues gobernó la tercera fuerza más votada, ¿no? Con lo cual es una cosa que podemos ver, no es muy normal, pero podemos ver en sistemas parlamentarios como el español. Claro, para que se llevase a cabo, ¿habría que cambiar la ley? Sí, hay que cambiar la ley, por supuesto. Bueno, aquí lo que ha hecho también el señor Feijóo, porque era consciente de que hay cosas de las propuestas que a nivel municipal pues supondrían solo un cambio legislativo, pero que si vamos escalando a nivel autonómico, sobre todo a nivel de Congreso de los Diputados, pues incluso habría que cambiar la Constitución. Entonces lo que ha propuesto es un cambio, es un acuerdo entre las principales fuerzas políticas, el PP y el PSOE, porque si no hay que inmiscuirse todo proceso de reforma legislativa o incluso de reforma constitucional, con lo cual sí, si no hay un pacto entre las fuerzas políticas, hay que obviamente cambiar la ley electoral e incluso la Constitución. Sí cabría, Pedro, una especie de pacto de buenas prácticas, si se quiere llamar, es decir, que extrajudicialmente los grandes partidos se comprometan a que sea el más votado el que forme gobierno y el que trate después ya de llegar a otros acuerdos. Bueno, se podría hacer, ¿no? Se hizo ya en su día con el tema de los tránsfugas y se podría hacer una cosa similar, ¿no? Lo que pasa es que esto son pactos que también van a poner un poco, va a ser una prueba de estrés al sistema de partidos español, ¿no? Porque, claro, es decir, dile al concejal o a la concejala del municipio más recóndito de la geografía española que, bueno, que suman los apoyos necesarios para convertirse en alcalde o una alcaldesa, pero que gracias a un acuerdo al que han llegado pues, las cúpulas de los partidos, no se va a convertir en edil de su municipio, con lo cual yo creo que esto es una cosa que cabe ese acuerdo, pero que me parece que también es un acuerdo complicado desde este punto de vista más de la geografía, ¿no? Y de la heterogeneidad de la representación en los diferentes municipios de España, ¿no? Ya, Pedro Riera, pues gracias por habernos atendido. Buenos días. Gracias a vosotros. Buenos días. Bueno, vamos a otro asunto. Al otro lado del Atlántico, en Perú, el defensor del pueblo denuncia que durante el desalojo en la Universidad de Lima se vulneraron los derechos fundamentales de los manifestantes estudiantes, y los propios manifestantes que estaban allí piden que se les escuche. ¿Cómo puede haber una manifestación cuando nos tienen acorralados y nos tiran bombas por todos lados? Pedimos a los medios extranjeros que nos ayuden, a todo el Perú que nos ayude porque nos están matando. Hay más de 100 desaparecidos que no se está publicando. En la calle miles de personas siguen exigiendo la renuncia de la actual presidenta Dina Boluarte y adelantar las elecciones generales. Los manifestantes tratan de abrirse paso arrojando objetos a la policía, que responde con gases lacrimógenos para dispersar a la multitud. Las cargas policiales han vuelto a provocar heridos.
Bueno, y ha llamado mucho la atención esa propuesta de Brasil y Argentina de crear una moneda común para América Latina, una especie de euro, pero para aquel continente. De ahora en adelante supondría el segundo bloque más monetario más grande del mundo si se llevase a cabo, solo por detrás del euro. La finalidad es impulsar el comercio entre los países latinoamericanos y reducir la dependencia respecto al dólar. La primera y la tercera mayor economía de América Latina, Brasil y Argentina, estrechan lazos para crear una moneda común. A ser construida que se construya con mucho debate y con muchas reuniones. Después de mucho debate y después de muchas reuniones. Lo que queremos trabajar ahora es que nuestros ministros de Hacienda, cada uno con su equipo económica, cada uno con su equipo, possam nos fazer uma proposta. Puedan hacernos una propuesta. En ningún caso la medida tiene como objetivo reemplazar las monedas existentes. La finalidad, aseguran, es reducir la dependencia del dólar e impulsar el comercio entre los países de la zona. Mas eu penso que chegou o momento de a gente ser mais ambicioso. Que tenga el reflejo del Producto Bruto de cada uno de los países en términos de participación, tenga el reflejo en términos de valor de cada una de las monedas. Los detalles están siendo discutidos esta semana en Buenos Aires y planean invitar al resto de países latinoamericanos a unirse. Venezuela ha mostrado públicamente su apoyo a la propuesta. Yo anuncio que Venezuela está preparada y apoyamos la iniciativa de crear una moneda latinoamericana y caribeña. De salir adelante se convertiría en el segundo bloque monetario más grande del mundo, únicamente por detrás del euro, que tardó en crearse 35 años. Bueno, pues ahí tienen a Maduro apostando, como hemos visto, por una moneda común, pero mientras tanto miles de empleados públicos venezolanos vuelven a tomar las calles para reclamar un salario digno. En marzo de 2022, su gobierno fijó el salario mínimo en 130 bolívares, que equivalía entonces a unos $30, pero debido a la inflación se han visto reducidos a una equivalencia de apenas $6 a día de hoy. Las protestas se repiten en varias ciudades, al menos en 19 de los 23 estados del país. Yo prefiero luchar. El gobierno reacciona para revertir estas protestas de algún modo y convoca a los simpatizantes del régimen a la calle. Dicen que han salido para mostrar su apoyo al presidente en contra de la oposición venezolana. Sobre las manifestaciones que reclaman subidas salariales, los seguidores del presidente dicen que no es tanto culpa del gobierno, sino de las sanciones de Estados Unidos. Y precisamente la crisis que se vive en Venezuela, en Nicaragua o en Salvador está empujando a muchas personas a buscar mejor suerte en Estados Unidos. Miles de ellas hacen un larguísimo camino a pie muchas veces para intentar llegar a ese país. Son muchas las noches que pasan durmiendo en la calle ante la falta de espacio en los albergues, por ejemplo, este de Costa Rica. Las largas colas que se forman por fuera de los refugios, sobre todo de familias con niños, intentan resguardarse hasta continuar con su camino. No se sabe bien qué va a pasar con ellos porque incluso alcanzando su destino corren el peligro de ser deportados. De hecho, gracias a un acuerdo con México, Estados Unidos está expulsando unos 600 migrantes al día. Los albergues allí, al igual que en Costa Rica, apenas dan abasto. Hay colas para ir a Estados Unidos y colas de expulsados de Estados Unidos. Como parte de un acuerdo entre los gobiernos de Estados Unidos y México, alrededor de 600 migrantes estarían siendo entregados al día por autoridades estadounidenses a migración mexicana. El plan de México es recibir cada mes 30,000 personas de los 4 países, algo que para los albergues en Ciudad Juárez suena complicado. Ahora sí le puedo decir que pudiéramos estar como a dos fuegos, ¿verdad? Los que están llegando, que quieren hacer las cosas de una manera ordenada, que llegan a los albergues para poder cruzar en su momento, y aquellos que se están presentando, cruzando el río, no por puertos autorizados, y tratando de que los reciban y los atiendan, que los están regresando. La mayoría de los deportados a México había cruzado hacia Estados Unidos de manera irregular, desafiando las nuevas reglas anunciadas por el presidente Joe Biden. Para Noel González, migrante nicaragüense, su expulsión le llegó de sorpresa. Algo que no lo esperaba uno, que el nuevo presidente de los Estados Unidos, John Biden,
saliera con este decreto, pero lo que uno menos espera es que le den la espalda. El gobierno estadounidense ha insistido a los migrantes que antes de considerar cruzar la frontera de manera irregular, consulten las posibilidades legales y ordenadas, entre ellas la solicitud de un permiso humanitario a través de la aplicación CBP One. Los investigadores estadounidenses están dando nuevas pistas del atacante que acabó con la vida de 11 personas durante el festejo del Año Nuevo chino en Estados Unidos. Aún no se saben los motivos, pero la policía ha investigado su vivienda, ha encontrado indicios de que estaba fabricando silenciadores de armas caseros. También hallaron una gran cantidad de munición. Parece que el tiroteo fue premeditado. No ha sido el último, en todo caso. Porque ese hombre, también de origen asiático, ha sido detenido después de acabar con la vida de al menos 7 personas en un doble tiroteo. El segundo que vive el estado de California en tan solo 3 días. Primero atacó una granja, matando a 4 personas, para después atacar en un sitio distinto, causando 3 muertes más. Los agentes lograron detenerle horas después cerca de su vehículo. Será el momento de la detención. Y tenemos también imágenes de la concentración de letrados de justicia que se está produciendo en la Plaza de Callao, en Madrid, donde se desarrollan estos momentos. Están llamados a la huelga en el día de hoy. Puede tener una importante afección estos paros en los procesos judiciales. Podrían llegar a afectar hasta 10.000 juicios diarios mientras se lleva a cabo, mientras se mantiene. No tardamos. Bueno, si son aficionados a los cines, a las películas de catástrofes, hoy habrán visto plasmarse todos sus miedos en esa noticia, en ese titular que indica que el núcleo de la Tierra se habría detenido. No solo eso, sino que estaría empezando a girar en sentido contrario. Miren, básicamente el movimiento del núcleo interno de la Tierra, que está formado por hierro y níquel, sería líquido, sería estamos hablando de 5.000 kilómetros de profundidad, junto a la corteza. De tal manera que lo que está ocurriendo sería que este núcleo ha dejado de girar y la corteza empieza a girar pues a otro ritmo, más rápido que él, con lo que parece que este revierte su sentido. Bueno, los científicos chinos que han sacado este titular, que han llevado a cabo esta investigación, advierten que este fenómeno se produce cada 70 años, con lo cual, bueno, pues parece que la gravedad no sería tanta y desde luego mucha menos que la que estamos acostumbrados a ver en las películas de catástrofes. En todo caso, vamos a ver qué consecuencias, qué es lo que está ocurriendo en el núcleo de la Tierra. Hablamos con María Puy Ayarza Rivas, es catedrática de Geología de la Universidad de Salamanca. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues lo primero que queremos es desterrar esas imágenes que tenemos de películas catastróficas que dicen que si se para el núcleo, bueno, se acaba prácticamente la vida en la Tierra. Cuéntenos, ¿estamos aproximados a ese punto o esto no tiene nada que ver con eso? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el trabajo que han hecho estos científicos lo que nos dice es qué ha pasado en los últimos 70 años. Entonces es verdad que el núcleo interno gira un poquito más rápido que la Tierra, pero no lo hace a una velocidad constante, a veces va un poquito acelerado. Cuando digo un poquito acelerado, igual son 0,2, 0,3 grados más rápido al año, y ahora parece que va un poquito más despacio o que incluso puede estar girando a la misma velocidad que la Tierra o un poquito menos. Entonces esto es lo que ha pasado. Y a nosotros no nos ha pasado nada, así que de momento no tenemos catástrofes a la vista. Así que en ese sentido todos tranquilos, sobre todo los canarios, que ya habéis tenido el año pasado un volcán dando guerra. Desde luego, ya tenemos el cupo de fenómenos geológicos completo y espero que se mantenga así. María, ¿cómo saben, para empezar, los chinos que algo se está moviendo? Porque estamos hablando de algo que está sucediendo a 5.000 kilómetros de profundidad. Ahí no hay monitores. ¿Cómo se pueden medir lo que está ocurriendo ahí? Sí, claro, lo que ellos hacen es estudian terremotos que se han producido cerca del Polo Sur, en las islas Sandwich del Sur, que se llaman, cerca del Polo Sur, y estudian el registro de las ondas que generan este terremoto en estaciones sísmicas de Alaska. Con lo cual estas ondas sísmicas, como van casi del Polo Sur al Polo Norte, atraviesan el núcleo de la Tierra. El núcleo tiene 2 partes, una externa que es líquida y una interna que es sólida. Entonces ellos comparan los tiempos de llegada de las ondas sísmicas que pasan por el núcleo externo y el interno, y luego también comparan
estudian las que solo pasan por el núcleo externo. Entonces lo que ven es que 2 terremotos que se producen en el mismo sitio y que se registran en el mismo sitio, a veces las ondas sísmicas tardan un tiempo diferente en llegar a la estación. Y a partir de ahí ellos deducen que atraviesan el núcleo en diferentes direcciones. Entonces el núcleo tiene una dirección de anisotropía, por ejemplo esta de mi mano, por aquí las ondas sísmicas viajarían despacio, viajarían rápido, y si fuesen a través de esta dirección viajarían más despacio, por ejemplo. Es una manera sencilla de verlo. Entiendo. Entonces, como cambian los tiempos de llegada, asumen que esta orientación del núcleo interno de máxima velocidad cambia con respecto a la Tierra y a partir de ahí infieren diferentes velocidades de rotación entre la Tierra y el núcleo interno. Claro, el núcleo de la Tierra, eso sí es cierto, juega un papel fundamental en lo que digamos el escudo de la Tierra frente a los rayos de sol en nuestro campo magnético. ¿Influye esta velocidad, el cambio de esta velocidad de alguna manera en esa defensa, en ese escudo? Bueno, realmente nosotros tenemos un campo magnético, sobre todo porque tenemos un núcleo externo que es líquido. Entonces, ese núcleo externo, mientras siga siendo líquido, nosotros vamos a tener un campo magnético. Lo que pasa es que el núcleo interno, al girar más rápido que el resto de la Tierra o a diferente velocidad, lo que hace es que genera, digamos, un movimiento especial en el núcleo externo, que es como un cilindro, como un remolino, y eso genera el campo dipolar. Nuestro campo magnético tiene una componente dipolar bastante fuerte y una no dipolar más débil. Lo que sí que es cierto es que esa dipolar se está debilitando, pero se está debilitando muy despacio. La posición del polo norte magnético está cambiando de posición, pero seguimos teniendo un campo dipolar que obviamente cambia de intensidad. Lo ha hecho a lo largo de la historia de la Tierra. El campo magnético terrestre tiene por lo menos 3.500 millones de años y ha ido cambiando de intensidad y de características a lo largo de la Tierra. Pero mientras tengamos un núcleo externo líquido, seguiremos teniendo campo magnético que nos proteja de la radiación solar y del campo magnético que nos manda el Sol, que se las trae. Este estudio de estos científicos chinos dice que, bueno, que una de las consecuencias podría ser que los días tuviesen una duración distinta o cambios en las mareas. ¿Serían perceptibles para nosotros? No, de hecho, bueno, ya lo he comentado antes en algún medio, no sé si recordáis que algún año en Nochevieja nos dicen que le vamos a añadir un segundo más al día. Realmente la Tierra, el calendario y el horario y la longitud de los días es algo que hemos puesto nosotros intentándonos adaptar a la Tierra. La Tierra no ha dicho, dice, mira, voy a dar una vuelta cada 24 horas. De hecho, tarda menos de dar una vuelta, tarda menos de 24 horas. Entonces, el calendario y la longitud de los días es una adaptación nuestra a la dinámica de la Tierra. Ahora, teniendo en cuenta, ahora se entienden ciertas cosas, se entienden por qué no hay una manera precisa de ajustar la longitud de los días. Y es porque dependiendo de la velocidad del núcleo interno, a veces los días pueden ser un poquito más largos, un poquito más cortos, pero estamos hablando de milisegundos. Imagínate si cada 4 años al día de Nochevieja le ponen un segundo más para adaptarnos, imagínate lo que supone en retraso o adelanto de la longitud de un día. De hecho, los días cada vez, si miramos a la escala de tiempo geológico, los días cada vez son más largos. Claro. Es decir, la Tierra cada vez rota más despacio, la Tierra en su conjunto cada vez rota más despacio, con lo cual los días son más largos. Y yo creo que a alguno un día de 26 horas le vendría bien de vez en cuando para tener más tiempo. Así que se sigan alargando los días. Exactamente, no nos vendría mal para tener un poquito más de tiempo para hacer las cosas. Para tener más tiempo. En todo caso, María, estamos hablando de procesos geológicos, o sea que ese proceso, tanto como el traslado de los polos de la Tierra, estamos hablando de mucho tiempo, ¿no? Nada, sí, a escala de tiempo humano el efecto es muy leve, no tiene nada que ver con el cambio climático, que realmente eso sí que a la escala humana está siendo muy importante. Esto, además, como he dicho antes, esto es algo que han visto que ha pasado en los últimos 70 años, porque han utilizado terremotos que han ocurrido en los últimos 70 años. Entonces, bueno, nosotros no hemos notado nada y se prevé que el futuro siga siendo igual o ligeramente diferente. La Tierra es un sistema en equilibrio y sigue en equilibrio, va a seguir en equilibrio, a menos que nos impacte un meteorito o algo parecido. Calle, entonces, no nombre la bicha, que últimamente está pasando de todo. María sí, Puy Ayarza, pasa de todo. muchas gracias, nos ha dejado más tranquilos y mire, nos ha dado una clase magistral estupenda sobre el núcleo de la Tierra. Gracias por atendernos, buenos días. Muchas gracias a vosotros, buen día. Un saludo. Bueno, otra investigación en positivo. Las autoridades sanitarias de Estados Unidos han utilizado el uso de un exoesqueleto para pacientes con accidentes cerebrovasculares. ¿Qué va a permitir? Pues que las personas que perdieron la movilidad puedan por lo menos hacer uso de sus extremidades. Ahí tienen, por ejemplo, a este joven de 16 años. Es hijo de uno de los fundadores de la empresa que ha diseñado el invento.
tiene una enfermedad neurológica y ha sido uno de los primeros en probar ese exoesqueleto. Ahí lo ven caminando con él. Los desarrolladores franceses de este invento calculan que en 10 años ya no habrá sillas de ruedas, sino que estos aparatos las sustituirán. Dan una mayor movilidad a las personas que padecen enfermedades de este tipo. Hay empresas de todo el mundo que están compitiendo ya por fabricar modelos más ligeros y más resistentes. Bueno, una buena noticia y una celebración, ¿eh? Ahora que voy a hablar con Wendy y Pedro de Ponte al Día y San Francisco de Sales, tenemos que celebrar, bueno, pues el patrón de nuestra profesión, compañeros. Así que felicidades por lo que les toca, ¿eh? Eso es, felicidades Roberto, a ti también, Roberto. ¿Qué tal? Buenos días. Oye, Roberto, yo no sé si tú eres muy friolero. No excesivamente, soy lagunero. Pedro, ¿qué más puedo decirte? Ah, bueno, que no hace falta que me digas absolutamente nada más. Bueno, lo cierto es que aquí en Canarias estos últimos días estamos viviendo un ambiente algo fresquito, con temperaturas algo bajas, también muy propio de la época, y eso ha hecho que se dispare, bueno, pues la venta de calefactores, de mantas, de pijamas de franela. Lo vamos a abordar en profundidad este tema, pero también hoy en Ponte al Día, y me pongo un poquito más serio porque vamos a poner el foco en otro asunto preocupante, y es el aumento en el número de kamikazes en nuestras carreteras. El último recorrió más de 20 kilómetros en sentido contrario en la Tenerife 1, la isla de Tenerife. Nosotros nos preguntamos por qué están aumentando este tipo de situaciones, a qué penas se enfrentan estas personas. Bueno, pues lo vamos a abordar con expertos en seguridad vial y también con agentes de la policía, pero tenemos más asuntos en el menú de hoy. Wendy. Sí, por ejemplo, vamos a lanzarle una pregunta a nuestros espectadores. ¿Se siente usted nervioso, irritable, cansado? Pues puede ser que usted esté un poco quemado con su trabajo, y escuchen bien este dato: el 40% de los españoles sufre el síndrome del trabajador quemado, que puede afectar pues tanto psicológica como físicamente. Bueno, además en sus casos muy extremos pueden llegar a provocar serios problemas de salud. Hoy con nuestro psicólogo de cabecera, Leocadio Martín, vamos a abordar este asunto, cuáles son los factores que avivan este problema y, sobre todo, importante, cómo atajarlo, porque nos puede pasar por encima y, como decía, ocasionar graves problemas de salud. Esto y más temas hoy en Ponte al Día, en unos minutos. Roberto. Ahora. Hasta ahora, compañeros. Bueno, vamos a hablar también de la centenaria monja francesa Lucie Landom, la hermana André, que falleció a los 118 años de edad, cuando era la mujer de más edad de todo el mundo. André murió siendo la anciana más longeva sobre el planeta, también la monja que más años ha vivido. Aunque la región japonesa de Okinawa tiene fama de ser la zona del mundo donde la gente vive más años, la persona más longeva del planeta no reside allí, sino en Cataluña. Se llama María Branjas y con 115 años se ha convertido en la persona más anciana del mundo tras fallecer esta monja francesa con 118 años. Oh, ça m'a fait très plaisir. La hermana André nació el 11 de febrero de 1904, por lo que estaba a punto de llegar a los 119 años. La francesa sobrevivió a la pandemia de gripe española de 1918 y se unió a una orden caritativa católica en 1944, en medio de la Segunda Guerra Mundial. Pero lo más sorprendente es que sobrevivió al COVID-19 el año pasado. Una japonesa de 115 años y una estadounidense de 114 continúan la clasificación, todas mujeres. Volvemos a mirar a la naturaleza. No se pierdan este ejemplar de sapo de caña gris que ha hallado un guardabosques en el Parque Nacional de Conway, en Queensland, en Australia. Nada menos que 3 kilos de peso. Lo han apodado Toadsila, en referencia al juego de palabras con Toadsila y sapo. El problema es que, dado su tamaño, necesita comer mucho más, y esto es un alto impacto ecológico para la zona, también un riesgo, porque tiene una capacidad de reproducción muy seria, de 35.000 huevos. Todas las partes del ciclo de reproducción son venenosas para las especies nativas de Australia. Al final, al pobre sapo han tenido que sacrificarlo. ¿Qué cosas nos encontramos, Emilia? Claro, imagínate, 59.000 sapos huistrolados de estos en medio del ecosistema australiano, se lo comen todo, ¿eh? Casi 4 kilos de sapo, menudo ejemplar, por favor. Son muchos sapos. Bueno, en las últimas horas casi todos los titulares del Tiempo coinciden, Emilia. España
en las últimas horas parece que se ha congelado, ¿no? Sí, la verdad es que sí, Roberto. Buenos días, ¿qué tal? Pues mira, lo cierto es que la semana pasada hablábamos de una borrasca que venía de origen polar marítimo, traía mucha lluvia, traía mucha nieve, y estamos hablando ahora de una borrasca igualmente polar, pero continental, viene del continente y además es retrógrada. Fíjate cómo viene avanzando hacia detrás, o sea, avanzando y hacia detrás es todo lo contrario, pero por eso se llama retrógrada, porque es la que tenemos ahora y es la que ha dejado esas temperaturas tan gélidas, todo retrógrado ahora mismo, el núcleo de la Tierra, las borrascas, estamos que vamos hacia atrás, ¿no? Nosotros también vamos hacia atrás. Bueno, pues ha dejado temperaturas de hasta menos 15 grados bajo cero, por ejemplo, en Baqueira, Beret, en Lleida, o menos 10 grados en Prades, en Tarragona. Son temperaturas realmente gélidas las que hemos tenido en las últimas horas en la península. Tenemos que estar hablando de la península porque nosotros aquí vivimos en otro paraíso totalmente distinto. Luego, Roberto, imágenes también significativas en el archipiélago balear. Mira, en nuestro compañero archipiélago, pues la verdad es que allí también se ha notado ese frío con heladas y con nieve, pues en la Sierra de Tramontana, en Mallorca, por ejemplo, con temperaturas de 2 grados bajo cero, o en Ibiza, esas míticas playas de Ibiza, pues totalmente cubiertas de granizo. Se han visto también en las últimas horas. La verdad es que la ola de frío pues ha dejado, pues como ven, carreteras también cortadas y mucha precaución. En las próximas horas probablemente ya vaya remitiendo esta borrasca que ha dejado esta estampa. Emilia, pero no es España el único sitio en el que estamos pasando frío, ¿eh? No veas China, ¿cómo están? No veas China, nada más y nada menos que unos 40, 50 grados menos. Imagínate, mira, fíjate en las imágenes que nos llegan desde Moe, es una provincia de China, de Heilongjiang, ese es el lugar. Bueno, pues allí se han registrado 53 grados bajo cero y han hecho esa prueba que ven. Lo que hacemos cuando hay mucho calor de poner un huevo sobre el capó de un coche, por ejemplo, en el asfalto, pues lo han hecho al revés, ponerlo en una pala con 53 grados bajo cero. ¿Qué ocurre? Pues lo que están viendo, no se fríe, bueno, se fríe de frío. Se fríe de frío, claro. Podríamos decir. Se fría. Pues sí, y en esta zona, en esta localidad, justamente se han registrado pues varios récords. Este es uno de ellos. La anterior temperatura fue en 1969 de 52,3 grados, pues ahora están a menos 53. Y claro, pues mira, se afanan en temperaturas en agua caliente, y fíjate, realizan con agua caliente precisamente la mítica imagen que queda muy bonita en Instagram, ¿verdad? Esa imagen de echar agua caliente al ambiente para que se formen esos cristales de hielo. La verdad es que impresionante. Hacen de la necesidad virtud y mira. Y además están intentando calentar, porque tienen en nada pues una primavera que tienen que calentar pues todas las calles, los camiones no paran de echar aguas también, la calefacción, imagínate, todo un caos, y nosotros nos quejamos. Mira, y tú sabes quién no se lo pasa bien con el frío y con la nieve, ¿ves? Porque no quiere, porque si te fijas, esto que vemos aquí son los frailes de la Basílica de San Francisco de Asís en Italia, en la localidad de Umbría. Imagínate, en la región ha llegado la nieve y ellos que han dicho, pues bueno, yo tengo que rezar, sí, hay que rezar, pero también tenemos que divertirnos, y han salido fuera. Es el segundo frailecillo que nos traje en 2 días, ¿eh? Es verdad, es verdad. Además me ha hecho mucha gracia porque he dicho, señoras y señores, la hermana nieve ha llegado y ha hecho de este lugar un lugar muy bonito. Ayer nos traías un frailecillo de pingüino y yo nos traigo un frailecillo, 4 frailecillos de verdad, 4 pues frailes de verdad jugando a la nieve. Va de fraile. Bueno, ¿cómo estarán las cosas? Aquí en Canarias, pues claro, lo que tú decías, hombre, está feo comparar, pero hemos tenido la máxima de todo el país, ¿no? Qué feo está comparar, y hemos tenido 25 grados en La Dama, en La Gomera, de temperatura, comparado con esos menos 53 de China, imagínate. No. Mira, hoy lo que tenemos es poca nubosidad, date cuenta, todos estos días atrás hemos tenido bastante nubosidad, con lluvia, pues hoy tenemos un día bastante despejado. Básicamente las nubes han llegado al nordeste de la isla de Tenerife, a la mitad norte de la de Gran Canaria, o incluso a la Graciosa, nordeste de Lanzarote, pero poco más, y durante las próximas horas básicamente se va a mantener así. Vamos a ver la evolución de las próximas horas a unos 1.500 metros de altura en el Meteorred, porque ahí nos vamos a dar cuenta cómo va evolucionando. Seguimos con ese anticiclón girando en sentido de las agujas del reloj. Fíjate, la mancha verde, aire frío en altura en la península. Nuestro viento de momento del nordeste y girando este, y una borrasquita que tenemos al oeste que de momento, ya te la enseñaba ayer con ese manchón gris, se queda anclada al oeste. Las temperaturas prácticamente no van a variar. Hace fresquito, estamos en invierno, pero las temperaturas no van a variar. Lo que sí va a variar es el viento. A partir de mañana por la tarde el viento empieza a intensificarse. De hecho hay avisos, luego los veremos,
emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología. Viento del nordeste con intensidades superiores a los 75 kilómetros por hora. En principio como media esas rachas, pero es que en zonas donde se acelere por el relieve, pues la cosa puede ser un poquito más intensa incluso. Este viento el viernes, a partir del viernes irá remitiendo. Te hablaba de los avisos porque mira, lo vamos a ver desde mañana por la tarde, ya tenemos avisos meteorológicos por viento en toda la isla de La Palma, este, oeste, Cumbres, en todos lados, también en la zona costera de La Palma, del Hierro, de La Gomera y de Tenerife. Esto es mañana miércoles. El jueves se amplía ese aviso por rachas fuertes de viento de más de 75 kilómetros por hora a la isla de Tenerife y también a la isla de Gran Canaria. Con todo esto, ¿qué cabe esperar para mañana? Bueno, pues que con la previsión que todo ese viento limpie bastante la nubosidad, ¿verdad? Y que tengamos pocas nubes en general acumuladas en la cara norte de las islas con mayor relieve, sobre todo a primeras y a últimas horas en la isla del Hierro también. Temperaturas envidiables, si las comparamos con el resto del país, entre los 16, 21 grados, viento al que hay que prestarle mucha atención del nordeste, fuerte con rachas muy fuertes, y en la costa también precaución porque hay mar de viento con fuerza 7, es decir, fuerte marejada con áreas de mar gruesa. Vale, por lo pronto guardar los toldos y los paraguas porque a partir de mañana ventolera. Sí, señor, precaución. Hasta mañana, Emilia. Hasta mañana. Vale, nosotros nos vamos ya. Los amantes de la nieve, por cierto, tienen un destino imprescindible en Polonia, donde está el laberinto de nieve más grande del mundo, que se ha convertido en un reclamo turístico en la ciudad de Zakopane. Por si quieren ir en estos días, aquí tienen una muestra de cómo funciona ese laberinto en el cual, que se sepa, no se ha quedado nadie perdido todavía. O sea que se puede visitar tranquilamente. Nosotros volvemos mañana a partir de las 11, otra edición de Atlántico Noticias. ¡Feliz día!